Ahora vamos a ir con un ejercicio de costo de capital. Así que ahí pasamos a la pantalla. Esto se enmarca dentro de lo que es la estructura de capital. Y dentro del costo de capital, de la estructura, por supuesto, tenemos el costo de capital y el apalancamiento, que siempre van juntos. Pero vamos a analizar únicamente el costo de capital, o WACC, Weighted Average Cost of Capital, o costo promedio ponderado de capital, como se le dice en castellano. Costo de capital significa trabajar con el costo de la deuda, del equity, y luego promediarlos para sacar el costo de capital. Veamos primero cómo vemos nosotros un estado contable que nos refleje la situación contable de la empresa y cuál sería su equivalente en la gestión. Cuando hablamos de la contabilidad, nosotros tenemos los activos corrientes, los no corrientes, y esto obviamente nos da el total de los activos, medidos según normas contables, la evaluación, y por supuesto de todos aquellos bienes que estén a nombre de la empresa. Tenemos los pasivos corrientes, aquellos cuyo vencimiento se esperan tener que cumplimentar antes de los 12 meses, los no corrientes cuyo plazo excede los 12 meses, y por diferencia se trabaja con el patrimonio neto. Cuando una empresa está cerrando estados contables y hace su balance, sumas y saldos, tiene las cuentas de activo, la suma el total, las cuentas de pasivo, suma el total, y el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Y cuando hablamos de patrimonio neto en contabilidad, estamos hablando de la sumatoria de una cantidad de cuentas, como capital social, que está medido a su valor nominal, ajuste de capital cuando trabajamos en épocas inflacionarias y por lo tanto se trabaja con el ajuste de capital y aparece cuenta RECPAM, los resultados no asignados por aquellos resultados que quedaron pendientes de asignación y vienen de ejercicios anteriores, las cuentas de reserva, como por ejemplo la reserva legal, la reserva estatutaria, la reserva facultativa u otras reservas que pueda hacer la organización, y finalmente cierra por diferencia con el resultado del ejercicio. Una vez que la compañía hizo este estado, luego hace el estado de evolución del patrimonio neto, donde explicará estas cuentas al origen, el movimiento que tuvieron y cómo quedaron al cierre. Y el tercer estado que la compañía va a hacer es el estado de resultados, como estado de comprobación, donde verá si el resultado neto que le quedó es el mismo que el que calculó por diferencia, y si es así, está todo bien. Cuando vemos un estado de resultados contable, vemos que tiene ventas menos costo de mercadería vendida, esto es resultado bruto. Luego siguen los gastos de administración y los comerciales, y el resultado financiero de todos los ocurridos durante el periodo anual. Esto es el resultado antes de impuestos, o resultado operativo. Si hubiese algún resultado extraordinario o no operativo, se sumaría a continuación. Ambos, en el caso de que existan los dos, sería el resultado antes de impuestos, del impuesto a las ganancias, por supuesto, y luego queda el resultado neto. Esto es contabilidad. Cuando nosotros dejamos la contabilidad para pasar a la gestión, lo que nosotros estamos viendo de que lo que llamamos debt es igual a los pasivos que la empresa tiene, porque la forma de evaluar contablemente los pasivos coincide con la forma de gestión de medirlos. Tenemos el equity, que es absolutamente distinto. Si bien nosotros buscamos una traducción de equity, nos diría patrimonio neto, la composición de uno y la composición de otro no tienen absolutamente nada que ver, por eso vamos a mantener el nombre equity. Y que equity se refiere simplemente a la cantidad de acciones por su precio de cotización. Vamos a pensar en una empresa que cotiza en bolsa, por lo tanto todos los días, al momento de cierre de operaciones en la bolsa de comercio, nosotros podemos ver a cuánto cotiza y día a día podremos calcular el equity. Generalmente lo que ocurre es que el equity tiene las expectativas de crecimiento y tiene incorporado todas las noticias de lo que haya pasado. Por lo general, el equity siempre va a resultar ser mayor al patrimonio neto. Y de la misma forma en que el patrimonio neto se calcula por diferencia, porque es lo que no se conoce de la contabilidad y surge como activo menos pasivo, cuando nosotros vamos a la gestión, no conocemos el valor de la organización, no conocemos su value,
pero sí podemos calcularlo como la sumatoria de la deuda más el equity. ¿Y por qué decimos que nosotros no conocemos el valor de la organización? Porque estamos hablando de una organización en marcha. Una organización en marcha significa que no nos interesan a nosotros la evaluación contable de los activos, sino lo que la organización, lo que los gerentes, cuando manejan a la empresa, pueden hacer con esos activos. Es una visión distinta de la que nosotros tenemos, de la que tiene la contabilidad. Pero por supuesto que los activos tienen sus dueños, el value tiene sus dueños. Esta ecuación contable nosotros la trasladamos a esta ecuación y se cumple perfectamente. Y cuando en gestión vamos a hablar del estado de resultados, nosotros trabajamos con el costeo variable, separando los costos, no por su origen, sino por variables o fijos. Lo que es el costo de mercadería vendida, lo que es el gasto administrativo y el gasto comercial, se van a distribuir de acuerdo a su variabilidad en cualquiera de estas dos. Y cuando hacemos ventas menos costo variable, lo que tenemos es la contribución marginal. Cuando le restamos los costos fijos, tenemos el EBIT, Earning Before Interest and Taxes, o resultado antes de intereses e impuestos. Luego descontamos los intereses, que en el estado contable nuestro es lo que denominamos resultado financiero. Y si bien acá hablamos de intereses y resultado financiero es intereses más diferencia de cambio, más diferencia de cotización, más RECPAN, más resultado por tenencia, como todo ello puede ser descontado de la base imponible de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias, cumple la misma función todo resultado financiero a lo que nosotros denominamos intereses en el estado de gestión. Le restamos los intereses, le sacamos la I al EBIT, nos queda el EBT, Earnings Before Taxes, resultado antes de impuestos, el impuesto a las ganancias, por supuesto, y finalmente el resultado neto. Estos tres últimos ítems, resultado antes de impuesto, impuesto a las ganancias y resultado neto, coinciden y son exactamente iguales al EBT, al impuesto a las ganancias y al resultado neto. Podría llegar a cambiar ventas, ya que muchas veces cuando hay organizaciones que tienen ingresos que no están dados por ventas, acostumbra a agregar otro rubro al gasto administrativo, comercial, resultado financiero y otro rubro que puede ser otros ingresos y egresos, donde sumará ingresos que no sean por ventas y podrá sumar egresos, o podrá restar, mejor dicho, egresos que no pertenezcan a ninguna de las clasificaciones que hemos visto antes. Y que cuando lo llevamos a este concepto, si hay algún ingreso se sumará a lo que es ventas y vendrá a cambiar ese total, y aquellos otros resultados, nuevamente nosotros veremos si tiene un comportamiento variable o fijo y lo pondremos en consecuencia. Y normalmente, repito, esto es importante, los activos de la empresa en épocas normales, en organizaciones normales, resultan ser menor a lo que es el value. Y la diferencia no se encuentra en la deuda, ya que los pasivos y el debt es iguales, sino que se encuentra en la forma de medir y valorar el patrimonio neto contable versus el equity de gestión. Vamos a un ejercicio ahora. Por supuesto que trabajamos en gestión, trabajamos con el valor de la deuda, con el valor del equity y la sumatoria de ambos como el value. Vamos a trabajar con un debt muy sencillo, donde hay una deuda bancaria y hay un monto de interés. Deuda bancaria, vamos a pensarlo en 2 millones de pesos. Vamos a poner para que tengan todos los números, para que sea más fácil de leer, y le sacamos los ceros adicionales. Y el monto de interés que está pagando la empresa son 300.000. Por lo tanto, si queremos calcular la tasa de interés va a ser la deuda dividido la base, los 2 millones, y esto va a ser un interés del 15%. Allí lo pusimos. Acciones comunes. Vamos a pensar que esta empresa tiene 10.000 acciones comunes. La cantidad de acá. Valor nominal, 1 peso. Eso es lo que yo le decía antes de valor nominal cuando hablamos en la primera hoja, que el capital social está evaluado por cantidad por valor nominal. El capital social en este caso sería 10.000 por 1, 10.000 pesos.
Vamos a decir que estas empresas cotizan en el mercado a 120 pesos cada una. Por lo tanto, que la evaluación de las acciones comunes va a ser 10.000 por 120, 1.200.000, y que el dividendo que pagó cada una en razón de estos 120 pesos es de 30 pesos cada una. Si queremos conocer justamente cuál es la tasa de la deuda, del equity, perdón, va a ser estos 30 pesos divididos los 120 que cotizan cada una, y nos va a decir que esta tasa entonces es el 25%. Paga un 15% de interés, un 25% de dividendos. El debe entonces, el monto, $2.000.000. La tasa de la deuda, entonces resulta ser el 15%. Cuando vamos a ver el equity, el monto del equity es 1.200.000. Si nosotros queremos ver la tasa del equity, nos encontramos que esta la calculamos y es el 25%. Y el value, ya conocemos cuál es el monto del value. El monto del value es la deuda más el equity. 3.200.000, esto es lo que vale esta organización. Y nos falta finalmente el K overall, que es la ganancia promedio de la empresa. Y eso lo tenemos de acá. ¿Nosotros con qué vamos a trabajar para calcular el WACC o costo promedio ponderado de capital? Dos definiciones que quieren decir exactamente lo mismo. Nosotros vamos a calcular deuda sobre value por la tasa de la deuda. A esto le vamos a sumar el equity sobre el value por la tasa del equity. La deuda, 2 millones de pesos sobre los 3.200.000. La deuda está ocupando, esto van a ser todos porcentajes, el 63%. Por lo cual se paga el 15%. Y acá tenemos entonces el equity sobre el value, alcanza el 38% y la tasa del equity está en el 25%. Si nosotros queremos saber cuál es el proporcional de la deuda sobre el total, va a ser el 63% de este 15%, de allí lo tenemos. Cuando nosotros queremos ver cuál es la proporcional del equity en función de su ponderación, es el 9% también nos dio. Y por lo tanto el K sub O va a ser el 9% de la deuda más el 9% del capital propio. Y estos como son 9, y vamos a darle más espacio, 9,4. Y este 9,4 también, esto en realidad nos terminó dando un 18,8%. Y esto es lo que decimos nosotros que es el promedio ponderado de capital de la empresa y la ganancia de la empresa. Si quisiésemos conocer el efecto que tiene en la financiación, cuál es la tasa de financiación, nosotros vamos a repetir esto mismo. Lo voy a poner acá. Vamos a repetir esto mismo, simplemente que vamos a considerar un dato más. Esto lo voy a sacar porque lo vamos a poner nuevamente.
Y lo que voy a considerar es el efecto justamente del escudo fiscal, que es 1 menos T, entendida T como la tasa impositiva. Si lo tenemos, así que esto es esto. Voy a hacer esto para hacerlo más breve. Este lo voy a correr para allá. Y el 1 menos T es 0,65. Y este 0,65 surge justamente de hacer 1 menos 0,35%. Entonces, ¿cuál es el proporcional de deuda ahora? Y va a ser el 63% del 15% que paga, pero tomo únicamente el 65%. Por lo tanto, esto se va a quedar convertido en lugar de 9,4, un 6,1. Y este, por supuesto, sí que va a mantener su 9,4, que es este 38% por este 25% de acá. Y cuando queremos ver nosotros entonces el WACC sin impuestos, ese es el que calculamos anteriormente, el 18,8%. Cuando queremos ver nosotros el WACC con impuestos, este va a ser, que es la financiación del costo de financiación de la empresa, 6,1 más el 9,4. Así que aquí tenemos los dos datos que a nosotros nos importan, nos interesan, que queríamos ver hoy, calcular cómo llegamos a ellos, y cuáles son los valores distintos. ¿Por qué tenemos dos? Si nosotros no consideramos el efecto del impuesto a las ganancias, como pasó acá, lo que tenemos es la ganancia promedio de la empresa. Cuando nosotros le agregamos el efecto del escudo fiscal por haber tomado financiación y que el monto de intereses lo descontamos de la base imponible, la tasa que nos termina quedando como un costo efectivo del capital es 15,5. ¿Y cuál es la que tomo si yo debo evaluar proyectos de inversión? Y justamente el sin impuestos, porque lo comparo con la ganancia.